¿Sabías que este tatuaje aparentemente inocente de una catedral esconde un significado siniestro? Y si ves a alguien con un reloj sin manecillas, mejor huye lo más rápido posible. Desde símbolos de odio codificados hasta animales tatuados. Hay todo tipo de tinta que puede meterte en serios problemas. Pero para entender todo esto tenemos que empezar con el ejemplo más antiguo de arte del tatuaje conocido por la ciencia. Oxy, una momia de 5300 años que se cree que vivió alrededor del 3300 a.C. El cadáver tenía 61 tatuajes de rayas verticales y horizontales, como puedes ver aquí. Los científicos creen que se hicieron frotando ceniza de fuego en finas incisiones y dejando que la piel cicatrizara sobre ellas. Eso sí que es extremo. Con el avance de la humanidad, los diseños tribales y las antiguas técnicas de perforación evolucionaron por todo el mundo para grabar la piel con tinta a mano, algunas de las cuales todavía se usan hoy en día. Pero avancemos varios miles de años hasta 1890, y la pluma perforadora fue inventada nada más y nada menos que por Thomas Edison. Esto inspiró al neoyorquino Samuel O'Reilly a crear la primera máquina de tatuar. Desde entonces hasta la década de 1930, la sociedad occidental consideraba los tatuajes una novedad, y hombres y mujeres tatuados aparecían en circos y espectáculos. Por esa época, las castas criminales rusas comenzaron a usar tatuajes para definir el rango y la reputación entre los reclusos, una práctica que finalmente se extendió a las cárceles estadounidenses. Pero luego los marineros occidentales adoptaron el tatuaje como método para contar historias. Los diferentes estilos de tatuajes indicaban los distintos puertos y lugares visitados, y ayudaban a los marineros a narrar sus hazañas. Por ejemplo, las golondrinas indicaban que habían recorrido 9000 kilómetros, y una tortuga marina significaba que habían cruzado el Ecuador. Sin embargo, la sociedad en general de la época seguía asociando los tatuajes con el lado oscuro del país, siendo una tendencia popular entre personas como feriantes, vagabundos y delincuentes. Después de la Segunda Guerra Mundial, los tatuajes se convirtieron en una tendencia más común, pero aún no se generalizó. Las personas que vivían al margen de la sociedad adoptaron los tatuajes como símbolo de rebeldía y empoderamiento. Hippies, motociclistas, anarquinos y otros grupos contraculturales comenzaron a plasmar su arte en la tinta. Luego llegaron los 90 y todo el mundo se tatuaba. En 1995, Estados Unidos contaba con más de 10.000 tatuadores, y en 2023 esa cifra superaba los 25.000. El tatuaje es ahora una industria valorada en más de 2.000 millones de dólares, pero que los tatuajes se hayan popularizado no significa que la historia y el simbolismo detrás de muchos de sus diseños se hayan perdido por completo. En todo el mundo, algunos diseños aún pueden meterte en serios problemas si no conoces su significado. Las lágrimas tatuadas bajo los ojos tienen diversos significados, pero lo que debes saber es que todos provienen del sistema penitenciario estadounidense. Pueden significar que quien lo lleva ha estado en prisión, reconocer la pérdida de un ser querido o incluso indicar que esa persona ha cometido un asesinato. El pionero del hip hop Lil Wayne luce 2 lágrimas bajo el ojo derecho, una en el izquierdo y otra junto a la boca. Supuestamente representan a 4 personas cercanas a él que han fallecido. Y el rapero Kevin Gates, quien ha entrado y salido de la cárcel desde los 13 años, también lleva lágrimas similares, 3 bajo los ojos que según él representan su eterna tristeza. Pero otro significado un poco más oscuro podría disuadirte de hacerte este tatuaje. Algunos afirman que demuestra que quien lo lleva ha sido víctima de abuso sexual durante su estancia en prisión. Se sabe que los reclusos dominantes marcan a los sumisos de esta manera para declarar su posesión. Se coloca en la cara porque es una zona difícil de ocultar. Por esta razón se desconocen su significado exacto y su origen, y los reclusos liberados a veces mienten a sus familiares y amigos sobre el motivo. Así que para todos los aspirantes a raperos, recuerden que este tatuaje va más allá de la superficie de la piel. Las telarañas solían asociarse específicamente con los marineros en largos viajes. En el codo, metafóricamente significaba que habían estado apoyados en el costado del barco durante tanto tiempo que se había formado una pequeña telaraña, como se puede ver en el icónico tatuaje de Lyle Tuttle. Pero el significado se ha transformado para representar largas temporadas en prisión. Es común verlas en el codo, el cuello o la rodilla, pero su ubicación no afecta el significado del tatuaje en sí. Si tienes un trébol de 3 hojas, te sugiero que añadas una cuarta cuanto antes. Este tatuaje está estrechamente relacionado con la mafia irlandesa afiliada a la familia. Son una banda de estadounidenses de origen irlandés con vínculos con la hermandad aria. Si además añades un 666 en el centro, no significa que tengas suerte, sino que estás cometiendo un crimen.
La cultura woke por sí sola no debería ser la única razón para descartar ese tatuaje de atrapasueños. Según la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá, que ha detallado la mayoría de los tatuajes en este video y su significado con fines de capacitación, un tatuaje de atrapasueños puede representar un guerrero indio, un nativo americano que ha estado en prisión, a menudo llevado en el cuello o el cráneo, con el número de plumas en la parte inferior indicando cuántos crímenes ha cometido contra la sociedad blanca. Así que Karen, piénsalo 2 veces antes de tatuarte este atrapasueños en toda la espalda. En la Unión Soviética, Stalin confinó tanto a criminales comunes como a quienes se atrevían a oponerse en los campos de trabajo del Gulag, aumentando la población carcelaria. Los tatuajes se convirtieron en una forma de distinguir a los verdaderos delincuentes de los presos políticos. Una hilera de alambre de púa significaba que un recluso había recibido una sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional. Un gato representaba la vida de un prisionero como ladrón, y las diferentes variantes podían contar distintas historias. Por ejemplo, la cabeza de un gato macho en el pecho significaba un criminal peligroso que odiaba la ley. Un solo gato en cualquier parte podía indicar que el criminal trabajaba solo, pero varios gatos señalaban que formaba parte de una banda. De igual manera, un tatuaje de un escarabajo se consideraba de buena suerte para los ladrones, especialmente para carteristas. Así que si ves a alguien con alguno de esos tatuajes, mantén la mano firme sobre tu cartera y cierra bien las puertas. Si eres cristiano y quieres expresar tu fe a través de un tatuaje, adelante, pero ten cuidado de dónde te lo pones. Tener una cruz en la espalda está bien, pero tenerla en el pecho es un gran error. En el Gulag significaba que quien lo llevaba era un ladrón de ley, un pez gordo del mundo del crimen. En la época de Stalin, estas élites controlaban el sistema penitenciario adhiriéndose a un estricto código de honor, celebrando sus propios juicios e imponiendo castigos ante las narices de los guardias. Definitivamente no era alguien con quien quisieras que te confundieran. Y si pensabas que las iglesias eran bonitas, pues no. Un tatuaje de una catedral o iglesia con cúpulas era común entre los reclusos veteranos, y cada cúpula representaba una condena diferente. Una daga clavada en el cuello significaba que un criminal había matado a otro en la cárcel, y podía ser contratado para más asesinatos. Y para asegurarse de que no fueran novatos, el cliente podía fijarse en el número de gotas de sangre en la daga, que indicaba la cantidad de vidas que había arrebatado. ¡Vaya, qué horror! Los tatuajes eran una parte tan importante de la cultura carcelaria rusa que los convictos se tatuaban los rostros de los icónicos soviéticos Stalin y Lenin en el pecho. Aparentemente eso se debía a la creencia de que, al ver a sus queridos líderes dibujados en un prisionero, el pelotón de fusilamiento comunista confundido se quedaría muy confundido y no podría abrir fuego. Esta historia del llamado pase de la tumba fue publicada y popularizada en Rusia por periódicos pro-alemanes en la década de 1940, que inventaban historias absurdas para hacer quedar al ejército rojo como un idiota. En realidad se trata de pura propaganda. Dudo que los fusiladores fueran particularmente misericordiosos. Incluso hoy en día los tatuajes aún tienen lugar en las cárceles rusas, donde los tatuajes de estrellas no son un símbolo de esperanza, sino de encarcelamiento. Los reclusos usan el número de puntas de las estrellas tatuadas para representar los años que llevan tras las rejas. Así, cuanto más grande la estrella, más veterano el recluso. Dependiendo de su ubicación, también pueden revelar mucho más sobre quién los lleva. Ya seas fan de Alicia en el País de las Maravillas, Batman o simplemente los juegos de cartas, no sorprende que a la gente le guste tatuarse palos de cartas. Pero en las cárceles rusas ciertos palos pueden tener distintos significados, a menudo desagradables. Una pica simboliza a un ladrón, mientras que un trébol indica que eres un delincuente sin escrúpulos. Los diamantes están reservados para los informantes, así que si alguien lleva uno, probablemente se lo tatuaron sin su consentimiento. Los corazones, en cambio, implican que alguien busca el amor, así que no son del todo malos. Pero los más rebeldes se sienten encadenados por la sociedad. Quizás deberían pensarlo 2 veces antes de tatuarse grilletes. Cada grillete tatuado puede indicar que has pasado 5 años o más entre rejas. Así, esta persona le está mostrando al mundo que ha estado encarcelada durante al menos 10 años, con grilletes en el tobillo y en la muñeca. Esa larga condena podría significar que ha cometido un delito grave o varios. En cualquier caso, no es un tatuaje que debas considerar a menos que hayas estado en prisión durante mucho tiempo. Nunca intentes imponer tu autoridad sobre alguien que lleva hombreras tatuadas en los hombros. No es una moda militar. Entre pandillas y prisiones, estas marcas detonan a un criminal de alto rango, similar al de un oficial superior en el ejército.
También pueden incluir marcas más pequeñas como calaveras que indican si quien las lleva ha cometido un asesinato o no. Yo me alejaría de esta situación si fuera tú. Todos hemos visto a esos tipos y chicas con tatuajes de coronas iguales que dicen rey y reina debajo. Lo que quizás no sepan es que la cantidad de puntas en esas coronas podría meterlos en serios problemas con una de las redes criminales más grandes de Estados Unidos. Las 5 puntas de la corona indican su afiliación a la pandilla People Nation, representada por el número 5. La pandilla Latin Kings identifica a sus miembros por las coronas de 5 puntas que lucen en su cuerpo. Las raíces de la pandilla se remontan a 1954 en Chicago, Illinois, donde este movimiento latino de progreso se estableció en el corazón del mundo criminal a través del narcotráfico, el tráfico de armas y el asesinato. Si quieres un tatuaje de corona, mejor elige uno sin 5 puntas. Podría ahorrarte muchos problemas. Parece que últimamente muchos millennials se hacen tatuajes sencillos, pequeños y básicos. Y recalco, básicos. 3 pequeños puntos en forma de triángulo pueden parecer inofensivos, pero tienen un significado diferente y universal para quienes viven en pandillas. Este símbolo representa mi vida loca, el estilo de vida desenfrenado del que nacen los sindicatos del crimen. Al unirse a una pandilla, este tatuaje suele ser el primero que se hace una persona para demostrar su compromiso con esta nueva forma de vida. Normalmente se tatúa alrededor de los ojos o las manos, para que los miembros de este estilo de vida puedan identificarse a simple vista. Así que si solo quieres parecer guay como Zoe Kravitz, quizás deberías atar cabos y evitar este error. Y si pensabas que añadir 2 puntos sería más seguro, piénsalo de nuevo. Un tatuaje de 5 puntos como los de un dado representa el tiempo en prisión. Los puntos de las esquinas representan las paredes de una celda, mientras que el punto central representa al prisionero atrapado. Un tatuaje con el mismo significado es el reloj sin manecillas, que lleva a alguien en prisión sin un final a la vista. Este solo lo llevan quienes han pasado por los momentos más difíciles. Así que si ves a alguien afuera con uno, sal de ahí corriendo. Y si estás pensando en hacerte un tatuaje de reloj, asegúrate de incluir las manecillas. Si como muchos otros nerds te has hecho un tatuaje del Joker en los últimos años, repito, no lo muestres en Brasil. Puede que se vea genial mientras presumes frente al espejo de tu habitación, pero en Brasil las máscaras o tatuajes de payasos simbolizan que has matado con orgullo a un policía. Y esto no es para tomárselo a broma. La policía brasileña presume de sus tácticas para lidiar con estos individuos, como obligarlos a rasparse los tatuajes de payaso con piel de lija y cuchillos antes de frotarlos con alcohol. ¡Qué horrible! Los tatuajes de calaveras son bastante comunes en los círculos sociales alternativos, pero ciertos diseños deben evitarse a toda costa, como por ejemplo la calavera de los Hells Angels. Con sus largas y coloridas alas, es fácil entender por qué puede resultar tentadora para algunos. Pero a menos que seas miembro de esta peligrosa banda de motociclistas, mejor aléjate. En más de una ocasión, algunos motociclistas en bares se han ofrecido a ayudar a quienes llevan tatuajes indignos, eliminándolos con una plancha caliente. Pero no termina ahí. El símbolo de los forajidos es tan celosamente protegido por sus miembros que han amenazado con acciones legales contra cualquiera que use su marca. Esto incluye a Disney, Alexander McQueen, Saks y Toys R Us. Me imagino que esas empresas sufrieron las consecuencias, pero ni de lejos tanto como las que vienen. En marzo de 2025, Estados Unidos se vio sacudido por la noticia de Kilmer Abrego García, quien fue deportado de su casa en Maryland a un centro terrorista en El Salvador bajo la acusación de traficar personas. En Truth Social, el presidente Donald Trump afirmó que García tenía tatuado MS-13 en los nudillos, símbolo de la pandilla MS-13, una acusación grave. La MS-13 es una de las pandillas callejeras más grandes de Estados Unidos, con más de 10.000 miembros. Al reclutar nuevos pandilleros suelen apuntar a inmigrantes o descendientes de inmigrantes salvadoreños, país de origen de García. El pequeño problema es que se trata de la mano de García, y no tiene tatuado MS-13. El propio García negó la acusación y posteriormente admitió que su detención se debió a un error administrativo. Aún así, Trump insistió en su postura y utilizó el tatuaje como justificación para mantenerlo encarcelado. Los símbolos son susceptibles a interpretación. La Casa Blanca afirma que los tatuajes, una hoja de marihuana, una carita sonriente, una cruz y una calavera, son símbolos de pandillas, aunque muchos expertos lo desmienten. En junio, García fue extraditado a Estados Unidos para ser juzgado porque, ya saben, la sentencia tradicionalmente viene después del juicio.
Al momento de grabar este video, el caso de García aún está en curso. ¿Quién hubiera pensado que un tatuaje podría causar tanto caos? Una de las pandillas más temidas de Estados Unidos es la mafia mexicana. A pesar del nombre, está dirigida principalmente por estadounidenses de ascendencia mexicana, conocidos por su secretismo y por ser la pandilla más violenta del sistema penitenciario de California. Para simbolizar su lealtad inquebrantable, sus miembros se tatúan iconos de la mitología azteca, como el colibrí para representar al dios guerrero Huitzilopochtli y Marilyn Monroe para que coincida con las iniciales MM. Así que si eres fan de los caballeros las prefieren rubias, quizás deberías pensar en otra forma de demostrar tu admiración. Dicho esto, desde que estos tatuajes se hicieron conocidos, es posible que la pandilla los haya dejado de hacer para mantener el secretismo. Sin embargo, estos no son los únicos tatuajes de pandillas latinas en California. Los Bulldogs de Fresno se tatúan gatos. Es broma, se tatúan bulldogs. Y ni se te ocurre intentar impresionar a tus amigos con un tatuaje de un sombrero. Estos son símbolos de la pandilla Nuestra Familia. Lamentablemente en los últimos años ha habido un aumento de grupos que promueven retórica de odio y teorías conspirativas un poco fuera de sí. Aparte del símbolo obvio que no puedo mostrar aquí, a los grupos supremacistas blancos les encanta este tatuaje de 1488. El 14 es la abreviatura del eslogan de las 14 palabras, popularizado por el terrorista y cretino David Lane, quien dijo: debemos asegurar la existencia de nuestro pueblo y un futuro para los niños blancos. Claro. El 88 significa HH. La H es la octava letra del alfabeto y significa Hell, ya sabes, ese tipo. Los supremacistas blancos incluyen el símbolo en grafitis y direcciones de correo electrónico. Venden mercancía a casi $15 y por supuesto se lo tatúan en la piel. Puede que te guste darte un capricho con las camisas polo Fred Perry, pero por mucho que te gusten, no te tatúes el logo. En Estados Unidos la marca ha sido apropiada por el grupo de derecha extrema Proud Boys, que no está nada a la moda. Fundado en 2016 por el carismático Gavin McInnes, sus miembros se autoproclaman chauvinistas. Fred Perry lleva tiempo utilizando la hoja de laurel, símbolo de victoria y triunfo, como logotipo de su marca, e incluso ha emitido un comunicado aclarando que no apoya el grupo, y como consecuencia, ha dejado de vender la camisa polo amarillo y negro que este viste. Pero curiosamente, los Proud Boys han adaptado las hojas de laurel como su bandera de batalla, llegando algunos a tatuársela en la piel. Casualmente, Justin Bieber también las lleva. Esta imagen pertenece al musical de terror semi-autobiográfico de Pink Floyd, The Wall, y satiriza la iconografía fascista. Es muy popular entre los fans de Pink Floyd, muchos de los cuales la han tatuado. El problema es que el sentido de esta burla se ha perdido por completo para algunos, como los Hammerskins. Son un grupo supremacista blanco de Estados Unidos fundado a finales de los años 80. Se apropiaron del martillo de Pink Floyd para su logotipo, y sus seguidores se han estampado imágenes de martillos en la piel, manchando así su asociación con la marca. Los Hammerskins siguen difundiendo sus estúpidos mensajes de odio por todo el mundo, a menudo a través de conciertos de extrema derecha y música racista, lo cual son pésimas noticias para todos los fans de Pink Floyd. Durante la Guerra Civil estadounidense, la Confederación y sus fuerzas militares lucharon para mantener esclavizadas a las personas de ascendencia africana. A lo largo de la guerra, la bandera que más se asoció con la Confederación fue la Cruz del Sur. Sin embargo, para muchos habitantes de los estados del sur, la bandera se ha convertido en un símbolo de orgullo, y algunos incluso optan por tatuársela, desvinculándola así de su oscuro pasado. Aún así, para muchos la bandera sigue siendo un símbolo de esclavitud e incluso ha sido adoptada por grupos supremacistas blancos. En 2020, tras las protestas por George Floyd, la gente comenzó a reconsiderar el símbolo, su historia y cómo lo perciben los demás, lo que llevó a muchos a quitárselo o cubrírselo. Y para todos en Australia, tampoco están a salvo. ¿Has visto alguna vez a alguien con este tatuaje? Si es así, podría ser igual de peligroso. Verás, en 1854 los mineros de Ballarat, Victoria, se rebelaron contra las tropas gubernamentales, jurando lealtad a la bandera de Eureka. Esta bandera incorpora la Cruz del Sur, una constelación prominente visible sobre el hemisferio sur y parte fundamental de la cosmología indígena, antes de que los colonos europeos la vieran como una buena señal y la incluyeran en la bandera australiana. En fin, la rebelión de Eureka fue un momento clave en la historia de Australia y la bandera de Eureka se ha convertido en un símbolo de democracia y protesta. Bien, entonces, ¿por qué no querrías este tatuaje? Pues bien, hoy en día, como ya habrás adivinado, los racistas han adoptado la imagen asociándola con la inmigración antiasiática
y ondeándola para promover una política de Australia blanca. Y tras los disturbios raciales de Cronulla en 2005, donde australianos blancos ataviados con la Cruz del Sur atacaron a personas de ascendencia de Oriente Medio, algunos vieron la cruz como un símbolo de violencia racial y nacionalismo. Así que, si no quieres que la gente piense que eres un idiota, mejor no te hagas este tatuaje. Las runas y otros símbolos de la Europa precristina también han sido adoptados, lamentablemente por grupos de odio, como por ejemplo la cruz celta. Sus orígenes son inciertos, pero se utilizó por primera vez en el cristianismo en Gran Bretaña e Irlanda en el siglo VIII, posiblemente por misioneros. Posteriormente, la cruz se ha convertido en parte del patriotismo celta de Irlanda. Sin embargo, antes de que te la tatúes en la mano como hizo ese tipo, ten en cuenta lo siguiente. Durante la Segunda Guerra Mundial, el símbolo fue utilizado por totalitarios noruegos, y desde entonces ha sido tatuado en la piel de muchos fanáticos supremacistas. Incluso se utilizó como símbolo principal del sitio web de Stormfront, el foro más grande y racista de internet, lo cual ya es mucho decir. Pero antes de que empieces a huir de la gente que lleva la cruz, recuerda que también se asocia con cosas positivas, como el neopaganismo y el orgullo irlandés, así que no todo el que la lleva es necesariamente racista. Luego está la runa Odala, que alguna vez formó parte del sistema de alfabeto rúnico en la Europa prerromana. Tradicionalmente la runa simboliza el hogar, la comunidad, la identidad y el legado, pero con su obsesión por crear un pasado ario mítico, las fuerzas alemanas en la Segunda Guerra Mundial se la apropiaron, y esa desafortunada asociación sigue hoy. En el Reino Unido, Richard Leppington, concejal del partido de derecha UKIP, se vio envuelto en una polémica tras revelarse que tenía un tatuaje de Odala y ser acusado de supremacista blanco. Lo negó rotundamente, afirmando que simplemente estaba orgulloso de sus ancestros sajones, pero lo cierto es que hoy en día es un tatuaje arriesgado. En la mitología nórdica, la runa Algis significa alce, simbolizando a los ciervos y la caza, y encarnando los principios de honor y protección. Otro símbolo más que Alemania se apropió durante la Segunda Guerra Mundial para glorificar el ideal ario. Incluso hoy en día algunos racistas se tatúan la runa. Qué lástima, porque como todas estas runas, nunca tuvo nada que ver con la raza y todavía la usan los neopaganos. Los racistas les dan mala fama a estos buenos. Los dragones son geniales. No culpo a nadie por querer uno tatuado para siempre en su piel. Pero ¿sabías que el color del dragón puede darle un significado completamente diferente? En la mitología galesa, el dragón rojo, el que vemos en la bandera, simboliza a los celtas británicos, mientras que el dragón blanco simboliza a los anglosajones. Lo siento, mis abuelos eran galeses. En fin, un grupo de odio que ha robado la imagen de esta bestia fantástica son los Woden's-folk, fundados en 1988 por Wulf Ingesunnu, cuyo verdadero nombre era mucho menos genial, Joffrey. Él y sus seguidores creían que el dictador bigotudo de la Segunda Guerra Mundial era la reencarnación del dios nórdico Odín, también conocido como Woden. Vaya, en 2019 se informó que el grupo participaba en rituales en sitios del National Trust del Reino Unido, difundiendo mensajes de supremacía racial y grabando imágenes de odio en el paisaje. En cuanto a su símbolo, han adoptado el dragón blanco de los anglosajones, y los seguidores de Woden se lo tatúan en la piel. ¡Qué desastre! ¡Qué forma de arruinar un símbolo tan genial! ¿Ves esta mano roja? Sería un tatuaje genial, ¿verdad? Bueno, antes de que te la tatúes debes saber qué significa. La mano roja del Ulster es un símbolo heráldico que se encuentra por toda Irlanda, y también en su política. Está asociada tanto con los unionistas, aquellos que quieren que Irlanda del Norte siga formando parte del Reino Unido, como con los republicanos, que quieren una Irlanda unida y libre del dominio británico. Aquí es donde la cosa se complica. Con el paso de los años, la mano roja se ha asociado con grupos paramilitares sindicales, como la VF y la UDA, que llevaron a cabo muchas actividades turbias durante el conflicto norirlandés de los años 60 hasta finales de los 90. Y sí, sé que los grupos republicanos también lo hicieron, antes de que empieces a llorar. Incluso hoy en día, algunos siguen viendo la mano como un símbolo de la ideología unionista. Así que si alguna vez estás en un barrio republicano y llevas este tatuaje en el brazo, ten cuidado. Dicen que nunca hay que conocer a los ídolos, y tampoco hay que tatuarse su imagen. Yo era un gran admirador del autor de fantasía Neil Gaiman, pero después de escuchar las inquietantes acusaciones de agresión sexual en su contra, me alegro muchísimo de no tatuarme su imagen. Supongo que ese fan se arrepiente de su decisión. Algunas personas incluso han optado por modificar sus tatuajes para distanciarse de sus antiguos ídolos. Este tipo consiguió una foto de Ye, y al escuchar sus opiniones bastante dudosas, decidió taparla con esto.
¡Qué genial! Mucha gente se enamoró del mundo mágico y se tatuó snitches y reliquias de la muerte, solo para ver con horror cómo J.K. Rowling empezó a manifestarse en contra de los derechos trans y a financiar proyectos anti-trans que muchos de esos fans apoyaban. Muchos defensores trans boicotearon sus obras y productos, llegando incluso a borrar símbolos mágicos de sus tatuajes. Este usuario decidió cubrir su tatuaje de Potter con un cielo nocturno de aspecto genial, mientras que este otro optó por la espada maestra y la trifuerza. Aún así no juzgaría a nadie por un tatuaje de Potter más allá de lo ridículo que resulta. Pero tatuarse monstruos como el líder de la secta Charles Manson y el depredador sexual Ted Bundy. No me malinterpretes, me encantan los crímenes reales, pero esto es otro nivel muy extraño. Si viera a alguien con un tatuaje así en mi ventana pidiendo ayuda, cerraría las cortinas. Vayamos a Japón, donde tener un tatuaje puede meterte en problemas. Todo comenzó en el periodo Edo, entre 1603 y 1868, cuando los criminales eran marcados a la fuerza con tatuajes para identificar sus crímenes y castigar a los culpables. Los delitos menores como el robo se castigaban con tatuajes en el brazo, mientras que los peores crímenes se castigaban con un humillante tatuaje en la cabeza. Si alguien recibía 3 tatuajes en la cabeza, era condenado a muerte. ¡Oh no! En el siglo XXI, las bandas criminales conocidas como Yakuza continuaron con la práctica del tatuaje. A diferencia de Occidente, donde los miembros se tatúan los logotipos de su banda para simbolizar su lealtad inquebrantable, los tatuajes de un Yakuza simbolizan una representación muy personal de su vida, o algo simbólicamente importante para ellos. El maestro tatuador decide si el Yakuza es digno del tatuaje, y el proceso se realiza tradicionalmente con agujas, a mano, sin equipo eléctrico. Eso sí que debe doler. A pesar de no tener logotipos de banda, los diferentes símbolos aún tienen significado. Por ejemplo, una carpa koi nadando contra la corriente simboliza una voluntad fuerte y la capacidad de superar un obstáculo. Para evitar ser reconocidos en público, los yakuzas limitan sus tatuajes a la parte inferior de la muñeca, el cuello y los tobillos. Así que si estás en Japón y te encuentras con un tipo elegante con traje y gafas de sol que lleva una carpa koi asomando por encima de la manga, recuerda comportarte con educación. Como resultado de todo esto, los ciudadanos comunes y corrientes solían evitar tatuarse por completo. De hecho, la práctica fue ilegal hasta 1872. Algunos establecimientos como baños públicos todavía prohíben la entrada a personas con tatuajes, y se considera de buena educación que los visitantes extranjeros cubran sus tatuajes de manga. Por supuesto, no solo los humanos tenemos piel para tatuar, también los perros. En agosto de 2025, en la Feria de Mascotas de Asia en Shanghai, los testigos presenciales vieron a un perro adornado con un collar y un reloj de oro, además de un enorme dragón tatuado en su lomo. El dueño, cuyo nombre no se reveló, presumió ante los espectadores de que su perro mexicano sin pelo no había recibido anestesia durante el tatuaje. Incluso lo agarró del cuello para demostrar que no sentía nada. Cuando las fotos circularon por redes sociales, la gente, comprensiblemente, se horrorizó. Peor aún, el animal parecía aterrorizado y presentaba heridas en las patas. El tatuador que realizó el trabajo declaró en una entrevista que inicialmente dudó en tatuar al perro, pero tras la insistencia del dueño en que la raza es menos sensible al dolor, decidió hacerlo. Ahora bien, no ha encontrado ni una pizca de evidencia de que son menos sensibles al dolor, así que ese dueño está diciendo tonterías. Tras esta controversia, la feria de mascotas lo expulsó del evento. ¡Qué bueno! Aunque idealmente ese pobre perro ya tendría otro nuevo dueño. ¿Alguna vez te has parado a pensar que tu tatuaje podría no ser tuyo? Piénsalo. Imagina que quieres tatuarte a Bugs Bunny, que es propiedad de Warner Bros. Entertainment. ¿Ese tatuaje te pertenece a ti o a Warner Bros.? En 2021, esto salió a la luz cuando la tatuadora Kat Von D se metió en problemas tras tatuar una reproducción de una foto de Miles Davis en el brazo de un hombre. La foto fue tomada por el fotógrafo profesional Jeffrey Sedlick en 1989, quien, al ver su trabajo usado sin permiso, presentó una demanda por derechos de autor contra Kat. Normalmente los tatuajes se consideran uso legítimo. El acto de plasmar una imagen como la de Bugs Bunny en la piel de alguien es transformador, un término que me ha salvado el pellejo como youtuber más de una vez. Sin embargo, Kat es una celebridad del tatuaje, y Sedlick afirmó que ella había usado una foto del tatuaje para promocionar su estudio y sus productos. Si Kat hubiera perdido el caso, habría tenido repercusiones sin precedentes en el arte del tatuaje. Por suerte, ganó. Aunque la historia no termina ahí. Si te haces un diseño original del tatuador, legalmente el tatuaje podría pertenecerle al artista, no a ti. Ojalá no te lo pidan de vuelta.
En 2011 se estrenó en cines ¿Qué pasó ayer? Parte 2. El tatuador Victor Whitmill quedó horrorizado, pero no por lo mala que era la película. Si tuviste la desgracia de verla, quizás recuerdes la escena en la que Stu se despierta con un tatuaje al estilo Mike Tyson en la cara, cuya expresión de dolor fue un elemento clave en la campaña publicitaria. Whitmill, quien tatuó el rostro de Tyson en 2003, demandó a Warner Bros. Incluso intentó impedir el estreno de la película. Lamentablemente se estrenó y el asunto se resolvió fuera de los tribunales. Parece que Whitmill disfrutó de unas merecidas vacaciones. Pensamos que los tatuajes son para siempre, pero al final toda la carne tiene un gusano ganador. Sin embargo, una empresa formada por padre e hijo ha decidido cambiar eso. De una de las maneras más macabras imaginables. Convierten los tatuajes de los difuntos en obras de arte. Los funerarios de Ohio Save My Ink Forever colaboran con funerarias locales para retirar la piel tatuada de un cuerpo, tratarla y devolverla a los seres queridos del fallecido, donde se enmarca para siempre en cristal. Vaya, eso sí que es desagradable. Para mí esto parece algo muy macabro, pero para los deudos la piel supuestamente sirve como recordatorio de la identidad del difunto. Padre e hijo Michael y Kyle Sherwood fundaron la empresa en 2017 y desde entonces han conservado miles de pieles en Estados Unidos, Canadá e incluso el Reino Unido. La mayoría de sus clientes piden tatuajes individuales, aunque Save My Ink Forever también conserva brazos, piernas e incluso cuerpos enteros, con precios de hasta $100,000. Sin embargo, tiene sus límites. No conservan tatuajes faciales ni de la zona genital, y tampoco convierten a la gente en pantallas de lámparas. Lo creas o no, se lo han pedido. Vaya, esto me recuerda mucho a Ed Gein. Así que si tienes algún tatuaje, asegúrate de decirles a tus amigos y familiares que no quieres que se los envíen a los Sherwood. Todo esto de despellejar tatuajes no es nada nuevo. Les presento a Monsieur Bonheur, el cuerpo tatuado de un francés del siglo XIX, relleno de crin de caballo y clavado a una tabla. Ay, Bonheur es solo un apodo. Nadie sabe realmente quién era, pero tenía más de 50 tatuajes que representaban desde símbolos nacionales y cuerpos celestes hasta escenas de violencia y depravación. Se cree que fue un convicto que fue ejecutado y exhibido como advertencia para cualquier posible malhechor, y luego vendido como atracción turística. Ahora pertenece a una colección privada en Londres. No quiero conocer al dueño. Entre finales del siglo XIX y principios del XX, los criminólogos creían que existía una relación entre los tatuajes y el comportamiento indisciplinado. Así que las pieles tatuadas se convirtieron en objeto de fascinación. Incluso ha habido ocasiones en que cadáveres tatuados, retenidos en centros médicos o prisiones, han sido despellejados sin el más mínimo permiso de amigos o familiares. Así que para todos los chicos tatuados que están viendo esto, alégrense de no haber vivido aquella época. Un tipo que se dedicó a la afición de tatuar y despellejar a personas fue el médico japonés Dr. Masaichi Fukushi. Mientras estudiaba lunares y pigmentación, quedó fascinado con este arte. Pero la cosa se tornó inquietante cuando empezó a trabajar en el Hospital Memorial Mitsui. Cada vez que fallecía un paciente tatuado, extraía y conservaba su piel. Empezó a entablar amistad con personas tatuadas de Tokio, incluyendo a la Yakuza, y se ofrecía a pagarles para que terminaran sus tatuajes corporales, siempre y cuando aceptaran que les extrajera la piel después de morir. Se dice que a lo largo de su vida coleccionó más de 2,000 tatuajes. Lamentablemente o quizás afortunadamente la colección de Fukushi fue destruida en gran parte durante el bombardeo de la Segunda Guerra Mundial. Ahora solo quedan 105 ejemplares. No se puede decir que sea algo malo. Y con esta historia algo macabra hemos llegado al final. ¿Tienes alguno de estos tatuajes? ¿Conoces otros tatuajes con significados ocultos? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esa información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.